Señor Cuatromo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a usted por el tiempo y por atendernos dentro de la circunstancia que nos ocupa. Evidentemente su historia personal, o una historia personal como la suya, marca para toda la vida. Para mal y para bien, porque usted logró hacer de su historia, de su evento personal, una transformación para ayudar a otros, ¿cierto? Sí, en mi caso pude lograr darle ese sentido a mi historia de dolor y de lucha de muchos años como víctima de abuso sexual en la infancia, y hoy soy una persona adulta que tengo la alegría de estar junto con Silvia Piceda al frente de una asociación civil que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, con la cual tenemos 13 años de trayectoria pública en Argentina, también en otras partes de América Latina. El año pasado hemos estado allí en Bogotá, Colombia, en la primera cumbre mundial sobre este tema que organizó Naciones Unidas. Hemos estado en Europa, en el norte de África. Es decir, he logrado que mi historia realmente sirva, ayude a otros, a otras sobrevivientes, y como parte de un movimiento plural y colectivo, también que nuestras historias sirvan para cambiar la suerte de la infancia de hoy, de la del presente. Así que haberle podido dar esos sentidos transformadores hacia lo colectivo y hacia lo social a mi historia ha sido algo que me costó mucho. Primero muchos años de dolor y otros de lucha en búsqueda de reparación y justicia en el terreno legal, pero realmente hoy son el eje de mi vida como adulto. Entiendo que le costó, bueno, primero poder hablar de ello, luego lidiar en tribunales unos 12 años y solo hasta 23 años después, entiendo que se consiguió un pronunciamiento, una sentencia para quien abusó de usted. Así es, yo fui víctima de este delito cuando tenía 13 años de edad y lo padecí en una escuela de la ciudad de Buenos Aires llamada Marianista, que es un colegio católico, donde mi abusador, al igual que en el caso de otros niños, compañeros míos y alumnos de este colegio, fue un hermano marianista, un religioso y docente llamado Fernando Picciocchi. Y en mi caso, como en el de tantas víctimas de abuso sexual en la infancia, en el de tantas niñas, niños y adolescentes, algo que me tocó sufrir fue el hecho de sobrellevarlo en silencio, el no poder ponerle palabras, el no poder compartirlo con nadie, el no sentir confianza en los adultos que me rodeaban en aquel momento, ni en ese colegio marianista, ni en mi familia, ni en la sociedad en general. Yo realmente sentía que no había contexto, que no había condiciones que me hicieran sentir que yo podía compartir y pedir ayuda ante lo que estaba sufriendo. Y lo cierto es que en mi caso pude empezar a ponerle palabras a todo ese trauma 10 años después, a los 23 años de edad, y en ese momento sentí con mucha claridad que lo que me había pasado era un delito y que eso, entre otras cosas, justificaba el tratar de buscar reparación y justicia en el terreno legal. Y así fue como en el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires, presenté una denuncia penal por los abusos que había sufrido en mi infancia en ese colegio marianista, y esa denuncia luego me significó 12 años largos de lucha, hasta que en el año 2012, y teniendo 36 años de edad, logré llegar a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador y de otros niños en aquel colegio marianista, el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ese contexto de aquel juicio oral y público, que fue una instancia para mí muy reparatoria, cuando hice pública mi historia por primera vez, haciendo notas con distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi historia pudiera trascender desde lo individual hacia lo colectivo. Y así fue como en el 2012 empezó este otro camino que ya tiene 13 años de construcción pública y que me lleva a esta hermosa realidad de lo que soy la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Ahora, la pregunta, señor Cuatromo, es,
¿El Papa Francisco hizo lo suficiente para reconocer, reparar, solucionar este drama que se origina por estos abusos? A nuestro criterio, y también en el criterio compartido por víctimas y luchadores de distintas partes del mundo, lamentablemente tengo que decir que no. Y ahí, por ejemplo, algo también de mi historia, que también públicamente lo comparto desde hace años, inclusive desde antes de que Bergoglio fuera designado como Papa, porque como les decía recién, yo hice pública mi historia por primera vez en el año 2012, y en ese momento todavía Bergoglio no había sido designado Papa, fue al año siguiente. Y es que, por ejemplo, en ese largo camino en búsqueda de reparación y justicia que llevé adelante en la ciudad de Buenos Aires, también luché para que el Colegio Marianista tuviera que asumir su responsabilidad civil por este delito, ante quienes habíamos sido las víctimas. Y allí me encontré con un colegio y con una congregación religiosa, la de los hermanos marianistas, que lo que pretendía era comprar el silencio de quienes habíamos sido las víctimas. Así de burdo, así de inaceptable. Y esa situación que estoy contando ocurrió a fines de 2001 y en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Yo, entre otras cosas, la denuncié en múltiples lugares, entre ellos la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que terminó sacando una resolución muy firme, muy clara, a favor de mi situación de no aceptar tamaña barbaridad de que la institución donde había sido víctima me ofrecía a mí a las otras víctimas asumir su responsabilidad civil, pero a cambio de que las víctimas nos comprometiéramos a guardar silencio. Esa situación a mediados del año 2002 yo la denuncié en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento estaba encabezado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Y lo que a mí me sucedió es que concurrí a la sede del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, me atendió un secretario del entonces cardenal Bergoglio, el padre Martín García Aguirre, y allí lo que hice fue compartir toda mi historia. En ese momento la causa penal por los abusos que había sufrido en mi infancia, por supuesto, ya estaba iniciada, abierta, y con mi abusador prófugo de la justicia, con una orden de captura nacional e internacional en su contra. Y muy concretamente lo que le planteé en aquel momento a esa jerarquía católica de la ciudad de Buenos Aires que encabezaba Jorge Bergoglio era que como víctimas estábamos necesitando que la jerarquía católica de la ciudad tomara una posición y que esa posición fuera a favor nuestro, que fuera una posición de solidaridad, de empatía para con las víctimas y de condena y de no aceptación ante ese intento, ante esa política de esta institución y de esa congregación de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que el secretario de Bergoglio en ese momento me dijo que todo eso se le iba a transmitir al cardenal y que en breve se iban a contactar conmigo, y así lo hicieron. Y siempre a través de este secretario, lo que el entonces cardenal Bergoglio me propuso fue que yo me reuniera con el obispo Mario Poli, que luego terminó siendo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y hoy es uno de los 4 cardenales argentinos que va a votar en la elección del próximo Papa. Y lo cierto es que en esas reuniones con ese obispo Mario Poli, que tuvieron lugar en la Vicaría Zonal de Flores, la iglesia de la ciudad de Buenos Aires está dividida en vicarías que abarcan los distintos barrios de la ciudad, y la Vicaría Zonal del barrio de Flores, el barrio de Flores es un barrio vecino al de Caballito, que es donde está el Colegio Marianista. Y en esas reuniones con el entonces obispo Mario Poli, que actuaba en representación del arzobispo que era Bergoglio, la respuesta que recibí de esa jerarquía era que ellos avalaban la actitud de esta institución. Es decir, muy lejos de ponerse del lado de las víctimas, de nuestro dolor, de nuestra necesidad de comprensión, de empatía, la respuesta fue que ellos avalaban la actitud de ese colegio que al fin y al cabo estaba tratando de asumir su responsabilidad por abusos que habían ocurrido más de una década atrás. Bergoglio nunca se molestó en tratar de conectarme a mí personalmente, en convocarme a una reunión con él. Siempre delegó todas esas gestiones, en este caso en obispo Mario Poli. Y lo cierto es que además ese aval
tan inaceptable de aquel arzobispado de la ciudad de Buenos Aires también fue transmitido por este obispo Mario Poli de una manera profundamente arrogante, haciéndome sentir una clara diferencia de poder entre ellos como jerarquía católica y ese joven que yo era, entre otras cosas, un joven que estaba luchando en una gran soledad por reparación y justicia por esos abusos de los que había sido víctima en mi infancia, transmitiéndome una gran subestimación de la gravedad del delito del que estábamos hablando. Esa fue mi experiencia en el 2002. Ahora, señor Cuatromo, cuando Francisco es elegido Papa, en estos años nunca tuvo usted la oportunidad de verle, nunca estuvo en alguno de esos encuentros que el Papa, que Francisco tuvo con víctimas de abuso. Y como les decía, cuando hago pública mi historia fue en el año 2012, y entre otros, y en distintas notas de prensa, todo este hecho vinculado con aquel intento de silenciamiento del que había sido víctima y aquella complicidad de la jerarquía católica de la ciudad de Buenos Aires apareció en distintas notas de prensa en el 2012. A partir de marzo del 2013, cuando fue designado Papa, públicamente, desde el primer momento y a través de distintas notas periodísticas con medios de Argentina y también de otras partes del mundo, claramente lo invité al Papa Francisco a que lo que a nuestro criterio tenía que hacer era convocarme a mí y a las otras víctimas de la Argentina. Convocarnos. Y sobre todo a quienes además habíamos tenido malas experiencias con él. Y que al hacer eso iba a estar demostrando simbólica y concretamente que realmente había un Papa que venía dispuesto a cambiar esta historia, que venía dispuesto a marcar un antes y un después en relación con las nefastas políticas que las jerarquías católicas habían seguido con respecto a las víctimas de abuso a lo largo de la historia, haciéndose cargo de esta historia en primera persona, que por supuesto es lo más complejo y es lo más difícil, asumir esas historias que te interpelan por lo que vos hiciste y por lo que vos omitiste. Bueno, esta invitación y este desafío público en más de 12 años de papado nunca tuvo lugar. Nunca tuvo una respuesta por parte del Papa argentino. Y reitero, a lo largo de 12 años de papado, en mi caso, en distintas oportunidades y a través de distintos medios periodísticos, inclusive en gestiones extraoficiales, a través de cartas, jamás hubo una respuesta. Y de hecho, cuando se cumplieron 10 años del papado de Francisco, justo nos tocó estar como asociación civil haciendo una gira por Europa, y en Roma, cuando se cumplían sus 10 años de papado, brindamos una conferencia de prensa internacional en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma, donde claramente compartimos lo que había pasado con mi historia y lo que había sucedido a lo largo de una década de papado de Francisco con las víctimas de la Argentina y con este tan doloroso ninguneo, con esta tan dolorosa negación a siquiera recibirnos públicamente y a tener un diálogo y un encuentro con nosotros y con nosotras. Mucha gente en un momento pensó, Sebastián, que podía Francisco hacer una diferencia. Evidentemente, por su respuesta, para usted no. ¿Sigue siendo esta una deuda pendiente de la Iglesia? Sí, por supuesto. Y sin duda las luchas que venimos llevando adelante las víctimas de abuso eclesiástico en distintas partes del mundo, que ha logrado con enorme esfuerzo evidenciar todo esto ante la opinión pública mundial, ha generado un contexto y una situación que ya no tiene vuelta atrás, que de hecho, por supuesto, es algo que ha interpelado críticamente a los antecesores de Francisco, y lo mismo va a suceder con quienes lo reemplacen ahora. Y justamente, entre otras muchas cuestiones, determinar en serio y a fondo con la cultura de la impunidad y del encubrimiento y la cultura de la desprotección y de la falta de solidaridad, de empatía, de cariño con las víctimas y de gestos concretos de reparación y de justicia, de políticas concretas
que pongan al dolor de las y los sobrevivientes en el centro de la actuación, como así también en el centro de la actuación pongan a la protección de la infancia. Digo, a nuestro criterio todas esas deudas siguen abiertas y sin duda, entre otras cosas, esa presencia que las y los sobrevivientes hemos logrado ante la opinión pública mundial ya no tiene vuelta atrás y va a seguir estando, e inclusive según nuestra mirada va a seguir creciendo y va a ser algo que siempre va a estar ahí como un gran recordatorio, como ese gran desafío de estas deudas tan dolorosas que siguen abiertas, y esto desde nuestro lugar en particular decimos, y para las cuales a su vez, según nuestra mirada, nunca es tarde, nunca será tarde, porque nunca es tarde para reparar. Eso lo puedo decir como sobreviviente y ya con un camino de actuación pública con sobrevivientes de abuso en general, mucho más allá de lo eclesiástico. Recordando además que donde más sucede el abuso es intrafamiliarmente. Por eso es algo masivo y transversal en el conjunto de nuestras sociedades. Según una campaña pública del Consejo de Europa, es algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando del 20% de la población. Ahora, que esto trasciende claramente a la Iglesia Católica es muy claro, pero a su vez decir esto, por supuesto, no le quita un ápice de gravedad ni de relevancia mundial a lo que en ese ámbito se haga con los sobrevivientes y sobre todo con una nueva cultura y con nuevas políticas en su relación con la infancia. Y en eso quiero decir, con dolor, pero siempre también con esperanza, que nunca será tarde para esos cambios que las víctimas no vamos a dejar de reclamar. Quiero darle las gracias a Sebastián Cuatromo por haber compartido con nosotros parte de su historia y de su sentimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y a total disposición. Gracias, señor Cuatromo. Muchísimas gracias.